Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Realmente es un honor estar acá y además, bueno, les agradezco por su presencia, por la convocatoria y bueno, entiendo que el tema que nos convoca es un tema que nos preocupa a todos, más allá de lo que dicen las encuestas. Siempre cuando se acercan las elecciones vienen los encuestadores y desagregan los intereses como si no estuvieran las cuestiones relacionadas entre sí. O sea, en qué medida la inseguridad no está vinculada con los niveles de corrupción. Está todo relacionado, más digamos, no se puede dividir la realidad en compartimentos que sean aislados unos de los otros. O sea, el tema de la corrupción, digamos, es un problema que afecta no solamente a la Argentina, pero a la Argentina claramente lo afecta. A la Argentina, cuando se hacen los rankings internacionales de corrupción, lamentablemente es un país que, comparado con sus vecinos, digamos, tiene claramente un nivel más alto de corrupción. Y no es un tema cultural, porque siempre se plantea o se intenta explicar la corrupción como un tema cultural, como un castigo que tenemos los argentinos, que porque somos así no se puede modificar. Y en realidad, si analizamos y comparamos la Argentina con los países vecinos, no hay tan grandes diferencias en cuanto a su origen histórico, cuestiones de inmigración, otros inventos que se utilizan para justificar ciertos niveles de corrupción, con otros países que claramente tienen niveles mucho más bajos de corrupción y que están acá al lado, acá nomás. Y que además han mostrado en los últimos años decisiones de modificar determinadas realidades que han implicado en una reducción de los niveles de corrupción. Cuando se habla de corrupción, otra cuestión que también se nos señala mucho a los radicales o a las fuerzas con las cuales integramos un espacio político común, y se nos descalifica diciendo que utilizando la palabra honestismo, como que todo lo reducimos a la cuestión de la corrupción. Y esto me parece que es una aclaración que quiero hacer al comienzo de la charla. Es decir, no pienso que los problemas de la Argentina se reduzcan solo a un tema de corrupción, pero no cabe duda de que es uno de los problemas que tiene la Argentina. Por supuesto que un gobierno que tenga que abordar una gestión pública, tanto a nivel nacional como provincial, de alguna manera tiene que atender a los distintos problemas. La Argentina tiene problemas de distinta naturaleza, tiene problemas económicos, tiene problemas que tienen que ver con la pobreza, con la distribución del ingreso, tiene problemas de productividad, tiene una serie de problemas, y uno de esos problemas que tiene que resolver es el problema de la corrupción. No se reduce esto, o sea, todos los problemas no se reducen a uno, pero un gobierno serio tiene que abordar el tema de la corrupción, tiene que tener políticas públicas para resolver el tema de la corrupción. Esto no es honestismo, es solamente tomar en cuenta cuáles son los problemas que tiene el país. Uno de esos problemas es un alto nivel de corrupción, y no solamente el alto nivel de corrupción, sino también que es un tema que no es abordado. O sea, además de que no se lo previene, tampoco se lo sanciona. Y este es otro problema también, que tiene que ver con los altos niveles de impunidad que tiene nuestro país en relación con el tema de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hoy en día, la idea de corrupción se ha ampliado. Tradicionalmente se consideraba que la corrupción era la actitud, la conducta del funcionario público que se desviaba, que buscaba un beneficio privado con el ejercicio de la función pública. Es decir, la idea de, el paradigma o la primera idea de un caso de corrupción, ¿cuál es? Alguien que le paga un soborno, una coima a un funcionario público para que haga algo o no haga algo. Esa idea de que el funcionario público no cumple con su deber porque está buscando un interés privado. En el caso de la coima, claramente un pago, pero puede haber un hecho de corrupción que no necesariamente implique un pago concreto, pero sí que implique una desviación del funcionario público. Un funcionario público que utiliza los bienes del Estado para beneficio propio, que se apropia de bienes del Estado, dinero del Estado, que se interesa, o sea, que arma un negocio
desviando su función pública, utilizando el poder que le da la función pública para generar, digamos, para torcer lo que tiene que ser una decisión estatal, para favorecerse al mismo a un amigo. Bueno, en la Argentina este es un tema que últimamente ha estado en el candelero y sigue estando en el candelero con, digamos, a alto nivel o a muy alto nivel, con el escándalo del vicepresidente y todo el tema vinculado con las influencias que movió para apoderarse de la empresa Chicol. Bueno, entonces por un lado está el tema, la idea esta del funcionario público que no actúa de manera adecuada porque busca un beneficio privado. Pero hoy en día también se habla de corrupción privada, es decir, ya no es un tema solo que está en el ámbito público, sino que también la corrupción abarca la corrupción privada, el pago de sobornos entre privados es también un caso de corrupción, y lo vemos también en la Argentina, por ahí lo vemos claramente en el ámbito, digamos, en determinados ámbitos que no dejan de ser privados, como lo que tiene que ver con el manejo de determinadas cuestiones como ciertos aspectos del deporte, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional. Esta semana digamos, había una noticia de, no sé cuántos interesados hay en el automovilismo, pero a nivel internacional, Bernie Ecclestone, que es el capo del negocio de la Fórmula 1, se liberó de un caso de corrupción, tuvo que pagar una multa de $100 millones, a partir de digamos, para apoderarse del negocio de la Fórmula 1, había pagado un soborno de 44 millones en su momento, de 44 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno mundial, no es un fenómeno exclusivo de Argentina, que no solamente abarca el ámbito estatal, sino que también abarca los negocios privados, y por eso es un tema en el cual hoy en día existe o hay un impacto que tiene que ver con la globalización. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la corrupción trasciende de los países. ¿Por qué? Porque los negocios son transnacionales, porque los sobornos que se pagan atraviesan fronteras, porque la plata que se cobra de sobornos se esconde no solamente o no necesariamente dentro del país, sino que va a esconderse a paraísos fiscales, a lugares donde no pueden ser detectados. Bueno, todos también hemos visto, el año pasado esto estuvo en el candelero y todavía sigue dando vueltas, cuando ya vimos el escándalo vinculado con el lavado de dinero de Lázaro Báez. Nosotros cuando se detectó este tema y apareció en los medios, en su momento con una colega, con la diputada Graciela Ocaña, justamente por este fenómeno global de la corrupción, no solamente ya había habido varias denuncias acá en el ámbito del país, de la República Argentina, pero del relato de lo que había pasado, la plata había ido a parar a Uruguay, había ido a parar a Suiza, y hoy en día este es un fenómeno global, y por lo tanto los países de alguna manera se comprometen a colaborar para perseguir a perseguir la corrupción a todo nivel. En ese caso nosotros, y además es muy sencillo promover una investigación en cualquier lugar del mundo. Llenando un formulario por internet, nosotros generamos, digamos, una intervención de la justicia federal suiza. Hoy en día hay una investigación abierta en Suiza porque parte del dinero se había depositado en un banco suizo. Y la justicia suiza está investigando y de alguna manera está rastreando cuál fue el origen del dinero y a dónde fue a parar el dinero. Un dinero que también luego fue a parar a otros paraísos fiscales que tienen menor legalidad o menores controles que los que existen hoy en Suiza, donde justamente por la presión internacional hay más niveles, hay más exigencia de que la justicia intervenga. Bueno, hoy en día, por el caso de Báez y del lavado de dinero que en ese momento se denunció, hay una investigación en Argentina, pero también hay una investigación en Uruguay. En Uruguay se detectó que parte del dinero fue a parar a la compra de un campo.
y se determinó que era dinero proveniente del lavado, y hay también una investigación abierta en Suiza. Gran parte del dinero se canalizó a través de sociedades, algunas que habían sido constituidas o que tenían domicilio en Suiza, y además parte del dinero fue a parar a una cuenta en Suiza. Entonces, hoy en día este fenómeno de la corrupción no es un tema reducido a un ámbito nacional, y por eso también es mucho más difícil de... cada vez, por un lado, obviamente, los que cometen hechos de corrupción o crímenes complejos se van complejizando, pero a la vez también se está avanzando a nivel de los países para contrarrestar esos niveles de corrupción, esos niveles de crímenes complejos que en definitiva por lo general aparecen asociados a la corrupción. Una cuestión que normalmente se menciona, o algo que también me interesa mencionar, que es importante. Cuando se habla de luchar contra la corrupción, la primera idea que aparece, esto porque digamos, es el enfoque tradicional, la idea tradicional de que la lucha contra la corrupción es un tema que tiene que ser resuelto por la justicia, que muchas veces altos funcionarios involucrados en hechos de corrupción, lo estamos viendo hoy con el vicepresidente, también es un latiguillo, un mecanismo que se utiliza para patear la cuestión para adelante. Que se pronuncie la justicia, es un tema de la justicia, nosotros no tenemos nada que ver, no es un tema de la política, no es un tema que tenga que ver con la gestión del Estado, sino que es un tema de la justicia, que resuelva la justicia. Lo cual es un problema sobre todo si además la justicia no actúa de manera independiente. O sea, esta idea de que es un tema de la justicia también es una manera de generar impunidad, sobre todo si además no hay mecanismos que garantizan la designación de jueces independientes. Entonces, hay una idea tradicional que todavía también se ve muchas veces en el tratamiento que hacen los medios del tema de la corrupción. A mí me pasaba cuando era la Oficina Anticorrupción, que se creó en el 99, que todavía existe, nosotros la diseñamos en ese momento con dos áreas. Un área que era el área de investigaciones y un área que era el área de políticas públicas. Ahora después voy a explicar un poco más detenidamente lo de las políticas públicas. Pero a mí me tocó ser el director de investigaciones. Y me pasaba que, o a mí no me pasaba, nos pasaba al equipo de trabajo de la oficina que de repente la oficina de políticas públicas lanzaba iniciativas muy valiosas, muy importantes para prevenir la corrupción, pero los medios no le prestaban atención. No era un tema que apareciera, que motivara el interés de los medios, porque de alguna manera la idea o lo que los medios de alguna manera reflejan es, en definitiva, lo que ellos llaman tiene que haber sangre. Entonces, lo que aparecían eran las investigaciones, las denuncias, pero no se le prestaba atención a otra cuestión fundamental que tiene que ser abordada con responsabilidad, que es el tema de las políticas públicas. ¿Cómo vamos a prevenir la corrupción? No solamente cómo se va a sancionar. Entonces, está esta idea tradicional de que es un tema de la justicia, es un tema que, digamos, es un enfoque, una visión del problema, que es una visión muy limitada. Hoy en día ya no es un tema de la justicia, el tema de la lucha contra la corrupción. O sea, es importante que la justicia sea independiente, que tenga recursos para investigar, que además haya algunos mecanismos que garanticen que esas investigaciones no queden en impunidad. Lamentablemente la Argentina, a nivel nacional, no tiene un sistema adecuado que evite esa impunidad.